Quiero ir a la palabra de Dios en esta noche, así que tome la palabra del Señor ahí donde está, tome su teléfono, no sé en dónde tiene la palabra del Señor, y ábrala en el libro de Jeremías. Jeremías. Jeremías capítulo 2. Y quiero hablarte en esta noche de algo en el cual muchas veces tenemos que tener claro nuestras vidas y quién es nuestra fuente. Amén. Quién es nuestra fuente de información, quién es nuestra fuente en el cual yo me sustento. Así que dígale que está a lo suyo, te van a hablar de quién es tu fuente. ¿Está contento? Amén. ¿Tienes Jeremías capítulo 2? Dice el versículo 13, un versículo que seguramente usted lo tiene remarcado ahí en la Biblia y seguramente lo ha compartido y lo hemos leído y lo ha escuchado muchas veces. Pero dice el versículo 13 del capítulo 2 de Jeremías, dice: porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Padre, delante de tu presencia estamos y necesitamos a través de tu presencia y de tu palabra ser guiados, ser llevados a un nivel mayor de conocimiento, de revelación, de entendimiento. Señor, estamos dispuestos y como hombres y mujeres, Señor, con falencias, como hombres y mujeres con muchas errores en nuestra vida, pero abrimos nuestro corazón, abrimos nuestra mente, abrimos nuestro espíritu para que tú deposites en cada uno de nosotros esta palabra que viene en forma de semilla, Señor, y que comenzará en nosotros a fructificar y comenzará un proceso en cada una de nuestras vidas que depende de nosotros que ese proceso llegue al 100%, para que yo pueda extraer de esta palabra el 100% del beneficio que tiene para mí. Por eso, Padre, en el nombre de Jesucristo, yo me declaro tierra fértil. Dígaselo al Señor con sus palabras: me declaro tierra fértil, donde tú harás esa obra perfecta en mi vida. En tu nombre, Dios. Amén y amén. ¿Cuántos son tierra fértil? Dígale al que está a lo suyo: no te enojes por lo que te va a decir el pastor. Nada, tranquilo, no pasa nada. Algunos ya empiezan a ponerse incómodos y a transpirar. Vamos a hablar de quién es nuestra fuente. Amén. ¿Quién es nuestra fuente de relación, de intimidad? ¿Quién es nuestra fuente en el cual nosotros nos surtimos, en el cual nosotros nos gozamos y recibimos realmente información? Porque todo depende. Si usted y yo nos ponemos a mirar las conversaciones que tenemos o todo aquello que realmente nosotros transmitimos, tiene siempre una fuente. Cuando usted cuenta una noticia es porque esa noticia la escuchó, la vio o alguien se la acercó, ¿o no? Entonces de ahí vienen conversaciones, de ahí vienen experiencias, de ahí vienen cosas en el cual hacen a el hecho de ida y vuelta en lo natural. Pero todo viene a través de una fuente que yo escuché, que yo vi, que yo llegó a mi oído, un mensajito. Y hoy por hoy en las redes veo que está todo tan próximo, está todo tan ligero, está todo tan rápido que llega a nuestra vida. Usted se entera, nos enteramos de cosas que pasan del otro lado del mundo, pero en un instante. ¿O no es así? Entonces todo eso va haciendo, y si usted y yo no nos damos cuenta, todo eso va creando una fuente de información. Y que todo eso va bajando a nuestra vida y que nosotros hablamos de una parte, otros hablan de otra cosa, y ya a usted, yo cuento algo y el otro dice: sí, yo también conté, o yo también lo recibí, lo leí de esa manera, lo escuché, y tantas cosas, y empieza a hacerse toda una información muy amplia, y que el sistema y nosotros como parte de él comenzamos a
realmente estar abastecidos por toda esa fuente en el cual está ahí en el sistema, en los aires, a través de los medios. ¿Cuánto me van siguiendo? ¿Cuánto me van siguiendo la idea? ¿Me va siguiendo la idea? Toque al que está a lo suyo. No, te veo perdido. Me va siguiendo. Sígame. Alguien decía, vio, sígame que no lo voy a defraudar. ¿Quién es? No. Bueno, no importa, se fue ya. ¿No? Debe estar muy abajo, debe estar. Pero esa fuente que se crea, esa fuente que se va creando de información, de fotografías, de cosas, son las que abastecen nuestro cotidiano vivir. ¿O no es así? Las conversaciones, el hecho del ida y vuelta, el que pasamos, el meme, pasamos una imagen, aún de información eclesiástica cristiana, porque hay muchísimo también de información cristiana en el cual nos pasamos esto, aquello, palabra, predicaciones y tantas cosas. Entonces también, porque no vamos a decir, no vamos a ver el enemigo solamente en eso, sino que también hay una fuente creada por el sistema donde todo el mundo sube cosas a esa nube, a esa fuente, y nos vamos surtiendo. Las imágenes que pasamos, el versículo, la reflexión, esto, aquello, ¿de dónde viene? De todo lo que se ha creado y se mantiene realmente ahí, y nosotros vamos recibiendo de toda esa fuente y vamos transmitiendo y haciendo que eso prolifere y que eso realmente se mantenga. ¿Quién hace que se mantenga? Somos nosotros mismos. Es la misma humanidad. Ahora, la palabra de Dios, a usted y a mí, Dios a través de la palabra, desde el principio a fin, ha habido realmente siempre un propósito eterno. Ese propósito eterno tiene que ver con un pequeño detalle que muchas veces que hemos perdido de vista, y que el hombre fue creado aún en su principio existencial. El hombre fue creado para que dependiera de Dios, para que dependiera de Él. Dios creó al hombre y lo hizo dependiente de Él, para que dependiera de Dios en todo sentido, y que el hombre viera a Dios como su fuente de información, como su fuente de vida, como su fuente de sustento, como su fuente de todo lo que usted y yo podamos agregar. Lo hizo Dios para que el hombre dependiera, y no es que hizo un esclavo, sino que hizo a un hombre con capacidad de razonar, con capacidad de entender, pero que entendiera ese principio de bendición, que era depender de Dios. Porque cuando el hombre estaba en ese Edén, en ese lugar delimitado en el cual Dios lo llamó Edén, y que significa donde todo está provisto, Dios lo introdujo en ese Edén, donde el hombre solamente tenía que dedicarse ¿a qué? A disfrutar, a adorar a Dios, a disfrutar de lo que Dios había creado, a disfrutar de lo que Dios le había puesto a su alcance, a disfrutar y a vivir de lo que Dios había creado para él. Ese pequeño lugar o gran lugar había sido creado para que el hombre realmente tuviera un pedacito de reino ahí en la tierra y pudiera disfrutarlo a Dios. Y era donde Dios descendía, y era donde Dios caminaba, y era donde Dios se relacionaba cara a cara con el hombre, era donde Dios realmente lo trataba al hombre. Y dice que Él descendía, caminaba, lo buscaba al hombre, conversaba, y así pasó cuando no lo encontró. ¿Cuánto me van siguiendo? Era el lugar donde el hombre realmente se sentía cerca de Dios y Dios cerca del hombre. Entonces lo hizo dependiente del hombre, su fuente era Dios, y le creó ese pedacito de reino donde el hombre podía disfrutar y ver realmente que todo lo que él necesitaba estaba dentro de ese hábitat, estaba dentro de ese lugar. Cuando el hombre peca, cuando el hombre cae, cuando el hombre realmente comete el pecado, más allá con la mujer, dice que fueron despojados, fueron echados
de ese lugar. Y ahí viene todo un proceso distinto y diferente, donde el hombre empieza ¿a qué? A tener que sustentarse. Tiene que empezar a trabajar, a labrar la tierra, tiene que empezar a él mismo producir su propia comida, tiene que él mismo comenzar a sustentarse. Y ahí empieza toda una historia diferente a la que Dios había pensado para el hombre. ¿Cuántos me van siguiendo hasta ahí? Mírelo al que está al lado suyo. ¿Lo ve perdido o lo ve involucrado en el mensaje? ¿Qué dice usted? ¿Estamos acá? Aleluya. Estamos acá. Y dice la palabra de Dios mientras ahí se acomoda. Que el hombre comienza un trato totalmente diferente y distinto Dios con el hombre. Y la historia sigue y usted puede leer la Biblia y ver todo lo que pasa, pero cuando Dios introduce el hecho de la relación con el hombre, y una de esas formas de relacionarse lo hace a través de profetas, una de esas formas de relacionarse lo hace a través de jueces, una de esas formas de relacionarse lo hace a través de hombres y mujeres en el cual se hacen portador de la voz de Dios y de la presencia de Dios, y que tienen que acercar a Dios a la gente, al pueblo. Amén. Y uno de esos medios es lo que usted y yo estamos viendo acá en la palabra de Dios a través del profeta Jeremías. El profeta Jeremías en el capítulo 2, del versículo 13 es el versículo que leímos y dice: porque dos males ha cometido mi pueblo. Ha pasado muchos años, han pasado muchas cosas, ha pasado mucha agua por debajo del puente, diría el dicho. Y llega un momento determinado la historia donde Dios le dice a través del profeta Jeremías, dice: dos males ha cometido mi pueblo. Y cuando habla de males, la palabra de Dios no utiliza muchas veces la palabra mal, pero cuando la utiliza, está hablando de algo que está causando una catástrofe, algo que está causando realmente una calamidad. ¿Cuántos me van siguiendo? ¿Van entendiendo el mensaje? Entonces dice: dos males ha cometido mi pueblo. No era una equivocación, no era un error, y que bueno, lo podemos saldar solamente, los arreglamos, conversamos, nos sentamos cara a cara, lo arreglamos y seguimos. No. Dice Dios: dos males ha cometido mi pueblo. Y este tipo de expresión, cuando usted y yo la leemos en la palabra de Dios, nos está hablando de que es una expresión que va más allá del presente o de una circunstancia puntual, sino que tiene que ver con algo que también va a traer consecuencias generacionales, consecuencias no solamente presentes, porque un error lo solucionamos, hablamos, conversamos, pero tiene que ver con consecuencias que traspasan muchas veces nuestras edades y que traspasan nuestra generación. ¿Cuánto me van entendiendo? Por eso utiliza la palabra mal, la Biblia. Dos males ha cometido mi pueblo, o sea que estaba brava la cosa. Dos males había cometido mi pueblo. Dice la palabra de Dios: me dejaron a mí, dice eso su Biblia. Uno de los males dice: me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Yo quiero hacerlo en los cortos minutos que tengo para dejarle algo en su vida ahí, para que usted y yo podamos interpretar lo que Dios nos está diciendo. Lo de Dios siempre quiere que usted y yo lo entendamos de la manera sobrenatural como Él es. Él es un Dios sobrenatural. Usted y yo tenemos un Dios sobrenatural. Se relaciona sobrenaturalmente. Siempre digo y enseño que lo de Dios, el mensaje, la palabra, los dichos de Dios llegan a nuestras vidas de diferentes formas. Una de esas formas, y la primera y la primordial, cómo Dios lo quiere hacer, es a través de la revelación. A través de que yo entienda la relación, la intimidad con Dios, me haga entender el mensaje y yo pueda entender lo que Dios me está diciendo, o lo que a dónde Dios me quiere llevar, que sea revelado a mi espíritu. Es la que menos sucede. Dígale que tal, es la que menos sucede. La que más sucede es la de discipulado.
Es cuando Dios nos enseña, se relaciona por discipulado, lo que usted está recibiendo, lo que recibimos los miércoles, cuando nos sentamos a ser enseñados, cuando nos sentamos a ser realmente ministrados, cuando la palabra de Dios se está dando a nuestra vida, o sea, la primaria, la primordial, la que Dios desea que nosotros nos relacionemos con Él es por revelación, que usted y yo aprendamos a través de mi intimidad, de mi relación con Él, de mi contacto con Él, de mi pasar tiempo con Él. Él va a ir enseñándome a mi vida, porque esa es la forma que más Él anhela relacionarse conmigo, a través de revelación, de que la palabra se descubra, de que la palabra salte a mi vida, de que la palabra me llene y yo vaya entendiendo y leyendo detrás de la letra. ¿Cuántos quieren aprender a leer detrás de la letra? Eso es revelación, lo que Dios dice y no está implícitamente dicho en la palabra de Dios, pero Dios tiene un mensaje para nuestra vida. La revelación, el discipulado, lo que tenemos y lo que pasamos, lo que realmente Dios utiliza para formar, para equipar nuestra vida, para darnos a conocer lo mismo que podría darnos por revelación, pero que por X motivo no lo estamos recibiendo todavía, pero ya vamos a llegar a esa estatura, pero lo necesitamos aprender, y ahí viene el discipulado. Pero la tercera, esa yo digo que es lo que más se utiliza, lo que más utiliza Dios. Pero hay una tercera, podríamos decir, herramienta o área en el cual Dios utiliza para relacionarse, hablar, comunicarse, y es el quebrantamiento. Diga ay, ya que no diga. Porque también el quebrantamiento es la tercera forma que Dios utiliza de hablarme. Porque si yo no entendí por revelación, que es el trato que debería ser el trato original, si no entendí por el discipulado, si no entendí por la enseñanza, por el trato que se me está dando, por lo que está llegando a mi vida en diferentes formas y diversas formas, llega esa parte en el cual yo debo de entender lo de Dios. ¿Por qué? Porque mi destino está marcado. Porque mi historia está marcada. Entonces Dios necesita darlo a entender en el tiempo correcto. Y como Dios necesita darlo a entender en el tiempo correcto, dice, bueno, vamos, revelémoslo. Ay, no entendió. Bueno, pongamos discipulado, ahí lo van a entender. Ay, no se entendió. ¿Qué sigue? Situaciones que son la mano de Dios también para hacernos entender el mensaje, para darnos a entender el pensamiento de Dios y para decirnos, es por aquí, es por allá, hacia dónde vamos, hacia dónde estamos. Y que muchas veces no lo vemos como mensaje de Dios. El quebrantamiento muchas veces no lo vemos como un instrumento de Dios. Porque todo lo malo siempre lo asemejamos o siempre se lo atribuimos a quién, al sistema, al enemigo, ¿o no? Entonces no tenemos una imagen de Dios realmente tratándonos con una vara o con un látigo. Y más allá que no lo hace, pero utiliza y deja que las circunstancias sean sus manos. Que el golpe, que la lastimadura, que el dolor, que la tristeza sea su herramienta. Pero como no lo tenemos nosotros aceitado esa parte, no vemos a Dios obrar en un quebrantamiento. No lo vemos. No vemos a Dios como que me está tratando, no lo vemos a Dios como que está permitiendo una circunstancia, una secuencia en mi vida, porque, y por sobre todas las cosas, si no lo veo a Dios, menos voy a ver el hecho de decir que yo necesito volverme a Dios. ¿Cuántos me van siguiendo? ¿Me va siguiendo? Entonces lo tenemos a Dios en sus distintas expresiones y vemos a Dios manifestado siempre queriéndonos bendecir. Siempre queriéndonos bendecir. El propósito de Dios y el diseño de Dios siempre es bendecirnos. Siempre es bendecirnos. Que cada uno de nosotros lleguemos al plan, al diseño, al propósito, al destino que Dios ha determinado de nuestras vidas. Pero hoy estamos en pleno siglo XXI entendiendo muchas cosas. Yo decía recién, hoy sabemos mucho más que lo que sabíamos el año pasado. Hoy entendemos mucho más cosas. Y todo el día, cada semana vamos viendo que vamos aprendiendo diferentes cosas.
y vamos realmente teniendo y viendo la mano de Dios sobre nuestras vidas. ¿Cuántos me van siguiendo? ¿Me va siguiendo? O sea, que la palabra de Dios nos está diciendo que Dios en su primer instinto creó al hombre y lo hizo dependiente de él. Que nosotros dependiéramos de él en nuestra vida, en nuestro sustento, en todo sentido, que nosotros siempre estuviéramos y que Dios estuviera al alcance de nuestra mano para que mi primer fuente, mi primer manotazo o mi primer consejo fuera Dios. Que yo no necesitara mirar a otro lado para dar o para buscar ayuda, sino que siempre lo tuviera a Dios ahí como mi principal fuente de abastecimiento. ¿Cuántos me van siguiendo? A eso debo de llegar. Dígale que está lo suyo. A eso vamos caminando. Vamos caminando, vamos hacia ahí. A que mi fuente, mi principal fuente sea Dios. Porque ese es el diseño original. Dios tratando con la iglesia y que la iglesia tenga como fuente primaria a Dios. Que la fuente de la iglesia sea Dios, que el sustento de la iglesia sea Dios, que Dios sea su gobierno, que Dios sea todo lo que estamos dentro de la iglesia, todo venga de Dios. ¿Cuántos me van siguiendo? Ahora, como eso no pasa, Dios empieza realmente a tratar nuestras vidas. Y Él dice: 2 males ha cometido mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Ahí hay 2 figuras, la fuente de agua viva y las cisternas. ¿Cuántos ven esas 2 figuras? La fuente a usted y a mí nos revela y nos habla de lo sobrenatural de Dios, del primer trato de Dios, porque es algo creado por Dios, un manantial, una fuente donde vierte el agua, que ahí no hay intervención humana. Es Dios haciendo que el agua fluya. ¿Cuántos me van siguiendo? ¿Me va siguiendo? Míreme a mí. ¿Me va siguiendo? Ahí está la fuente donde la palabra de Dios hace que nosotros y nuestro sustento sea Dios. Ahora dice las cisternas, habla de cisternas, y es la otra figura y es la mano del hombre metida. Porque cisterna habla de la creación del hombre, lo que Dios creó. Lo que el hombre creó para sustentarse, lo que el hombre creó para tener su propia fuente de alimentación o de esta forma para sustentarse de agua. Ahí están las 2 ramas, lo sobrenatural de Dios y la cisterna, la mano de Dios metiéndose, la mano de Dios, del hombre metiéndose e interviniendo. Volvemos al principio, el principio original era Dios sustentando al hombre en el Edén. Pasa el pecado, pasa todo lo que pasó, el hombre es expulsado y comienza la mano del hombre a ponerse realmente y a sustentarse por lo que puede hacer. ¿Cuántos me van siguiendo hasta ahí? Yo quiero que usted me siga, ¿por qué? Porque si usted entiende algunos principios, o todos lógicamente, si usted entiende ciertos principios que se le irán revelando y explotando a medida que pasa el tiempo, los días, la semana, realmente harán de su vida y la mía mucho más fácil, y verá lo sencillo que es el Evangelio. Verá lo sencillo, lo práctico que es el Evangelio, en el cual usted y yo aplicamos principios y lo que la palabra de Dios dice que tiene que pasar, sucede porque Dios es un Dios sencillo. Cuando usted aplica un principio, cuando usted aplica una promesa, cuando usted está conforme a la palabra de Dios, pasa lo que tiene que pasar, la mano de Dios se mueve. Las promesas llegan a nuestra vida, las promesas tienen cumplimiento. Ahora, cuando mi sustento es lo mío, cuando mi sustento es mi propia fuerza, cuando yo soy mi fuente, y bueno, mis resultados dependen de lo que yo haga. Ya no dependen de la mano de Dios. Por eso lo llamó Dios: 2 males ha cometido mi pueblo. 2 males. Crearon, dice, me dejaron a mí el primer mal. Usted y yo nunca podemos dejar a Dios. Dígale al que está a lo suyo: nunca lo dejes a Dios. Puedes pasar por cualquier circunstancia, pero nunca lo dejes a Dios. Nunca deje a Dios. Nunca deje de buscarlo, nunca deje de sentirlo, de querer sentirlo, de buscarlo. Nunca deje de ir a buscar a Dios.
Porque muchas veces a lo mejor se arrodilla y sí ora y llora, pero no siente su presencia. Vuelva al otro día, vuelva a intentarlo. Nunca deje de buscar a Dios. Los días no son todos los días iguales. Es un día a la vez y no todos los días estemos con la unción o con todo ahí las luces puestas o prendidas. Pero lo de Dios va a pasar. Usted y yo tenemos esa gimnasia de buscarlo a Dios constantemente. Cuando usted y yo tenemos esa rutina de ir a la presencia de Dios como nuestra fuente primaria, Dios se va a manifestar. ¿Cuánto lo creen? Dios se va a manifestar en un milagro. Dios se va a manifestar en mi hogar, en mi familia. Cuando hacemos que eso fluya. Pero cuando mi sustento, cuando mi fuente es lo natural, es lo humano, yo me pierdo de vista la mano de Dios involucrándose en mi vida. 2 males ha cometido mi pueblo: me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua, dice la palabra del Señor. Amén. Yo decía recién, la fuente, mi hermano, nos deja ver una relación sobrenatural, es la que Dios quiere con nuestra vida. Una relación sobrenatural, una relación que yo pueda leer entre líneas, una relación que yo pueda ver más allá de la letra, una relación que yo pueda entender los silencios de Dios, una relación que tiene que ver, mi hermano, con sentir y tener mi oído afinado al murmullo de Dios y yo saber que es Dios. Puedo estar rodeado de cientos de miles de personas, pero cuando Dios habla, yo identifico la voz de Dios. Eso se practica, eso, mi hermano, eso se agiliza en nuestras vidas. De la noche a la mañana usted no puede salir andando, mi hermano, como un profesional. No, es toda una rutina y es todos los días. ¿Cuántos aprendieron a andar en bicicleta de la noche a la mañana? No, fueron golpes y golpes y golpes y más golpes. Pero hasta que un día, ya las rueditas, como el chiste, ¿vio? Mira, mamá, sin una mano. No, ya se lo sabe ya. Pero no viene el caso. Pero bueno, vio que vamos aprendiendo. Y hoy por hoy, y aquel dice que bueno, el que anduvo en bicicleta no se olvida más. Empieza a tambalear, pero el que ya aprendió, empieza realmente otra vez a andar y a mantenerse en equilibrio. Pero es necesario, en su momento fue necesario la práctica. En su momento fue necesario realmente que yo aprendiera. Me hice profesional de algo con la rutina. Con la rutina nos volvemos realmente profesionales. Queremos entender lo de Dios y hay que meterle rutina. Hay que hacer una rutina. Hay que hacer realmente una conducta de buscar, de orar, de estar interpretando la palabra de Dios o tratar de interpretarla para que lo de Dios fluya y yo me relacione de esa manera primaria con Dios, que es revelación. Nunca pierda esa meta. Nunca pierda esa meta de buscar revelación de Dios. Es bueno estar y que nos enseñen, es bueno escuchar, es bueno realmente que se nos diga, pero mi hermano, usted y yo debemos anhelar que mi fuente primaria sea Dios. Que Dios, yo entienda lo de Dios en primera mano, de primera mano, y que yo sepa que es Dios hablando a nuestra vida. Amén. Lo de Dios, por eso la fuente habla de una relación sobrenatural. Una figura que habla de lo sobrenatural de Dios. Pero el hombre despreció lo sobrenatural y dice que cavó para sí cisternas rotas que no retienen agua. Y ahí empieza todo un trabajo del hombre por sostenerse. Un trabajo del hombre por sustentarse. Pero todo lo que usted y yo podamos hacer, todo lo que usted y yo podamos realmente fabricar por nuestros propios medios y por nuestras propias manos, siempre es limitado. Siempre es limitado. Siempre será, mi hermano, tendrá un corto tiempo de vida útil. Tendrá un corto tiempo de vida sana. Porque lo de Dios tiene límites. Perdón, lo nuestro, lo del hombre tiene límites. Lo de Dios es sobrenatural. Lo de Dios sobrepasa nuestro pensamiento, nuestras ideas. Lo de Dios se sostiene en el tiempo. Lo del hombre tiene una corta vida. Empieza muy bien y usted y yo nos sentimos bien. Mira qué lindo. Y teníamos la fuente realmente, pero hicimos una cisterna. Mira qué bueno.
Pero el hombre no está viendo lo malo de la cisterna. En vez de dejar que fluya el agua y tener todos los días agua limpia, clara, agua pura en el cual corría, que no estaba estancada, porque cuando usted estanca agua, ahora veo porque ahora no se puede estancar agua porque el dengue, pero cuando usted estanca agua empiezan los gusarapos, empieza esto, aquello, se pone verde la piedra o por donde pase. Pero mientras está fluyendo, mi hermano, la piedra está limpia, la montaña está limpia, pero el hombre pensó que estaba haciendo bien. Y muchas veces nosotros pensamos que estamos haciendo bien. Muchas veces pensamos que es por acá. Muchas veces pensamos, mirá qué lindo, mirá lo que me salió, mirá cómo estoy haciendo. Y no nos damos, y es muy sutil el pensamiento humano, es muy sutil el pensamiento del enemigo metiéndose en nuestra mente, haciéndonos pensar que está correcto. Mirá qué bueno, qué inteligencia, ocupo la inteligencia de Dios, ocupo la gracia de Dios para hacer una cisterna. Y ya, en vez de que corra, no, ya tenemos una fuente, ya tenemos un lugar donde ahí se posa el agua y nosotros tomar. Y Dios dice, no puedo creer lo que está haciendo el hombre. Me deja a mí de lado, porque el fluir del agua, mi hermano, es muy fuerte la figura. Estoy dejando de lado la relación, estoy dejando de lado lo vivo, estoy dejando de lado lo sobrenatural, estoy dejando de lado, mi hermano, lo angelical de Dios, estoy dejando de lado lo maravilloso, lo extraordinario de Dios, y me estoy conformando con un mensaje envasado. Me estoy conformando con algo, mi hermano, que viene manoseado. Me estoy conformando con algo realmente que otro lo pensó. Decíamos al comienzo, vio toda esa nube de información que está y que muchas veces nosotros tomamos con una veracidad muy fuerte, pero no nos damos cuenta que es un pensamiento de hombre. Que alguien lo pensó y lo colgó, que alguien lo puso ahí para que fuera realmente una fuente de información. Y muchas veces nosotros lo aseveramos tan fuertemente y nos olvidamos que es solamente una información de un hombre. Natural, humano, con límites. En cambio, cuando nosotros tenemos directamente comunicación con Dios, ya no hay intermediarios, ya no hay fuentes internas, ya no hay, mi hermano, un relacionamiento de voces como el teléfono descompuesto. ¿Cuántos han jugado en su niñez? Que salía una cosa pero llegaba algo totalmente distorsionado. Aún así, en las cosas de Dios sigue pasando. Por eso yo necesito volver a la fuente primaria, mi relación con Dios. Mi relación con Dios. Usted está dependiendo hoy, mire lo que yo le digo, usted está dependiendo hoy que mi corazón sea lo suficientemente transparente y que mi corazón sea lo suficientemente entendido para que usted entienda lo que viene del corazón de Dios. Mire lo peligroso que es. Mire lo que está lo suyo. Estamos en las manos de... No. Pero dígame si no es así. Porque usted escucha a Dios y está diciendo, ¿a cuánto Dios le está hablando? Pero Dios le está hablando a través de ¿qué? De un mensaje que ha venido a mi corazón. Que algo que vino a este envase que tiene fallas, que tiene falencias, y usted lo está recibiendo como algo tan puro, lo está recibiendo como una fuente tan valorable, pero está atravesando algo tan impuro. Pero Dios lo hace, ¿por qué? Porque todavía la iglesia necesita, y porque todavía la iglesia, mi hermano, necesita esta forma de relacionamiento. Pero nosotros tenemos que ir, mi hermano, al hecho de la fuente de Dios. Que Dios me hable, que Dios me dirija, que Dios realmente, más allá que Dios ha puesto los oficios ministeriales para equipar, para dar realmente a la iglesia una estatura y dar un nivel y cubrir y poner en enseñanza. Pero mi hermano, lo primario ¿cuál es? Revelación. Que yo sepa lo de Dios. Se tiene que transformar. Esto se tiene que transformar, mi hermano, en un momento determinado en el hecho de afirmar conceptos. Y que usted me alimente, que yo lo alimente, que usted diga lo que Dios le dijo y que usted cuente y que vayamos transmitiendo, mi hermano, conocimiento y hagamos una verdad absoluta. ¿Cuántos me van siguiendo?
la suma de las verdades, la suma de las palabras, la suma de las revelaciones. Pero hoy por hoy tenemos que comer de lo que Dios nos está dando. Por eso cuando el hombre pensó que estaba haciendo bien, cuando el hombre pensó que estaba aún utilizando la gracia, lo divino de Dios, la capacidad, la inteligencia, no se estaba dando cuenta que con ese acto estaba desechando a Dios. Lo estaba desechando a Dios. Cuando usted y yo, mire lo que yo le voy a decir, cuando usted y yo tenemos una circunstancia y quien escucha, más allá que lo sepa, y quien escucha esa circunstancia, ese problema, no ha sido Dios primero, usted desechó. Inevitablemente o inconscientemente desechó, mi hermano, a Dios y se tomó de una fuente externa. ¿Cuánto me van siguiendo? A Dios primeramente. Después alguien que me pueda dar un consejo y que me pueda dar una explicación y que me pueda dar una palabra autorizada. No es cualquier persona. No es una amistad, no, pero que yo me siento con esta amistad y que me presta su oído. Siga cavando cisternas. Si usted quiere seguir cavando cisternas, ya es problema suyo. Si usted quiere seguir construyendo fuentes humanas, ya es decisión propia. Pero lo de Dios, cuando tiene que ver, mi hermano, con mi futuro, cuando tiene que ver con decisiones personales, espirituales, cuando tiene que ver con cosas que están atravesando mi vida y que, mi hermano, ahí está en juego mi futuro. Ahí está en juego mi hogar, mis decisiones, mis determinaciones. Yo tengo que ir a Dios primeramente. Él debe ser mi fuente de consejo. Él debe ser mi fuente de información. Mi segunda relación debe ser aquellos que Dios ha puesto en autoridad sobre mi vida. ¿Cuánto me van siguiendo? Las amistades, usted puede tener amistades, mi hermano, y todas las que quiera. Pero las amistades solamente harán de su vida y de mi vida un acompañamiento con límites. Pero no dejan de ser cisternas. No dejan de ser cisternas. Y todos necesitamos una fuente autorizada. Y todos necesitamos a Dios, que sea mi primera fuente, mi fuente primaria de relación, de intimidad. Después, realmente, si lo de Dios yo necesito acompañamiento, es la fuente autorizada que Dios ha puesto y que Dios ha delegado para el acompañamiento y bajo autoridad. Realmente que yo tenga, realmente pueda ser propicia las promesas hacia mi vida. Y después toda una cadena, mi hermano, que Dios ha formado para bendecir nuestras vidas. En un ámbito correcto, mi hermano, en hecho que nos sintamos en un ámbito donde podamos evacuar las diferentes dudas. Recuerda cuando estuvimos ahí en los retiros. Cuando el ámbito es correcto, podemos evacuar diferentes dudas y podemos aprender los unos de los otros. ¿Por qué? Porque es el ámbito sobrenatural. Es un hábitat sobrenatural donde yo expongo una necesidad o expongo una duda y es evacuada de una forma correcta. ¿Cuánto me van siguiendo? Necesitamos cumplir con lo de Dios para que lo de Dios cumpla en nuestras vidas. ¿Cuánto me van siguiendo? ¿Me van siguiendo? Por eso las cisternas, decíamos, es la figura, mi hermano, de ese trato y de esa forma que tiene el hombre de relacionarse. Es la capacidad, es el hecho de sentirnos capaces de sostenernos, es el hecho de sentirnos capaces nosotros de sustentarnos. Y ahí es cuando empezamos a creer en nosotros mismos, que es mi fuerza, que es mi capacidad, que es lo que yo hago, que es lo que yo gano, que es realmente mi inteligencia. Y empezamos, mi hermano, cada vez a cavar cisternas más profundas, que nos alejan más de Dios. Porque perdimos de vista mi sustento primario, que es Dios. Que Dios sabe lo que yo necesito. Dice la palabra de Dios, Jesucristo mismo decía cuando hablaba del afán y la ansiedad: no os preocupéis con qué vas a comer, de qué manera te vas a vestir. No miran los lirios, no miran las aves, no miras esto, no miras aquello. Ellos no trabajan, no hilan, pero ¿cómo Dios la sustenta? No valéis vosotros, dice, más que todas estas cosas.
Nos está hablando de una dependencia. Esa es la dependencia primaria en la cual Dios creó al hombre, depender de Dios. La creación depende ¿de quién? De Dios. ¿Cómo se sustenta la creación? Por Dios. Dice que Él envía la lluvia en su tiempo. Dios envía, mi hermano, toda esa cadena alimenticia donde es necesaria, mi hermano, que aunque veamos y muchas veces que no, que esto, que muere aquello, pero es necesaria. ¿Por qué? Porque Dios la ha creado para que la creación se sustente y se vaya sustentando. Necesitamos nosotros como creación máxima volver a ese principio de sustento. Volver a ese principio, mi hermano, en el cual nos hace dependiente de Dios. Cuando hay sequías, ¿cuántos animales mueren y migran a otros lugares? Cuando hay catástrofes, cuando hay cosas, ¿cuánta de la creación se muere por la mano de Dios, por un juicio, lo que sea, por la mano del hombre? Mi hermano, necesitamos volver a ese principio primario de abastecimiento y de dependencia. Por eso cuando habla del afán y la ansiedad, nos habla de eso, que volvamos a confiar en Dios. El Dios que te mantuvo hasta acá es el mismo que va a estar mañana si tú abres los ojos. El Dios que te trajo hasta acá es el mismo que va a estar mañana. Es el mismo que va a estar el mes que viene, es el mismo que te va a sustentar. Entonces viene ahí un trato y viene el hecho de ese tire y afloje en nuestra propia vida, de aprender a depender de Dios, de aprender a creer de Dios, de depender, de creer y de aprender a confiar en Dios, que es Dios mi sustento, que es Dios mi fuente, que es Dios mi abastecimiento, y que si yo algo lo puedo hacer es porque lo tengo a Dios detrás. Si puedo ir y con mis manos trabajar o hacer algo, es porque Dios está involucrado. No es por mi capacidad, por mi fuerza, o porque lo aprendí, o porque es la manera. No, es porque Dios está involucrado. Pero todo lo otro hace que nosotros creamos que somos nosotros. Y es un mal. Y es un mal que ocasiona mucha pérdida en nuestras vidas. Es un mal que cada vez nos alejamos más de Dios. Es un mal que va carcomiendo, mi hermano, nuestra vida y nos va comiendo de adentro hacia afuera, y que cada día nos vamos alejando más de su presencia, de su relación, de su intimidad. Que cada día nos vamos alejando más de esa intimidad genuina con Dios. Y seguimos sosteniéndonos, y ya la cisterna nos parece correcta. Está filtrando, pero bueno, es natural. Pero vamos emparchando, vamos cuidando, y ya dejamos de depender, dejamos de ver la fuente, el manantial, lo que brota por sí mismo sobrenaturalmente, lo dejamos de ver como imprescindible. Lo dejamos de ver como algo que yo necesito volver ahí. Porque ha pasado todo y nos hemos acostumbrado a pensar y a vivir de esa manera. Volvemos al pensamiento de todo lo que está ahí al alcance de nuestra mano. Necesitamos algo, lo googleamos. Queremos aprender algo, las recetas, queremos hacer, ver, comprender, todo está ahí, al alcance. Y aún así muchas cosas espirituales. Queremos saber esto, ahí está, lo buscamos. Queremos saber la historia de este pueblo, queremos saber, lo buscamos. Ya es más fácil buscarlo ahí porque ya nos lo ha desglosado, que buscarlo en la palabra de Dios y empezar a entenderlo. Y empezar a entender ciertas cosas. Porque cuando usted lo busca a través del Google, lo lleva directo. En cambio, de la otra manera, tengo que buscar, tengo que preguntar, tengo que leer, pasar tiempo. Pero todo eso me hace que yo empiece nuevamente a agilizar ciertas cosas que a lo mejor no estaban y que estaban a lo mejor desfalleciendo. Pero hoy, como todo es más rápido, como todo es la era de lo inmediato, la era de
de lo ya. Lo necesito y bueno, es urgente. Ahí está, al alcance. Pero no vemos realmente como que lo que está más al alcance de nuestra mano es Dios. Pero también dice la palabra de Dios, llamadme, ¿qué dice? ¿Qué dice? Buscadme mientras pueda ser hallado, llamadme mientras esté cercano. O sea que viene un tiempo donde ya no habrá manera de buscar y donde ya no habrá manera de gritar, porque Dios estará muy distante, las cosas habrán pasado, los tiempos pasan. Si usted y yo nos ponemos a mirar, tantas cosas están pasando, estamos en pleno siglo XXI. Y tantas cosas extraordinarias están pasando a lo largo de todo el mundo, que nos está diciendo a gritos que cada vez falta menos, que no es que yo viva un día más, sino al contrario, es un día menos. Es un día menos que tengo, es un día menos de vida. Y me voy acercando hacia mi día máximo, me voy acercando hacia el propósito o hacia el día determinado por Dios. ¿Cuánto me van siguiendo? ¿Me van siguiendo hasta ahí? Dios es bueno, dígale al que está a lo suyo, Dios es bueno. Dice la palabra de Dios, porque dos males ha cometido mi pueblo, ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Dos figuras, lo sobrenatural, la fuente como figura de sobrenatural y de relación sobrenatural, y la cisterna como figura de todo lo que el hombre intenta hacer para ser Dios. Porque aunque no lo queramos ver, el hombre cuando empieza a abastecerse por sí mismo, a sostenerse por su propia fuerza, está jugando a ser Dios. Está jugando sin darse cuenta a ser Dios. Yo soy mi sustento, yo soy mi fuente de capacidad, yo soy quien me sostiene, mi capacidad es la que me mantiene, yo sostengo mi familia, yo soy el que si me caigo yo se cae todo. ¿Cuánto? Yo conozco mucha gente que ha pensado de esa manera y ha tenido golpes muy fuertes, porque llega a un punto de ser, es piramidal, y todo lo que se crea alrededor hace, y también transmitimos generacionalmente y vamos transmitiendo ese mensaje. Nosotros transmitimos, mi hermano, conocimiento, y ese conocimiento lo transmitimos a través de lo que aprendimos, pero solamente, mi hermano, yo puedo ministrar o transmitir lo que yo soy. Cuando usted y yo transmitimos o ministramos lo que somos en Dios, es lo sobrenatural, lo que la otra persona lo toma como sustento sobrenatural. ¿Cuánto me van siguiendo? Porque el conocimiento, lo que llega a mi vida conceptual, es bueno y lógicamente que tenemos que conocer, pero tiene límite. Tiene límite. Lo de Dios es ilimitado en nuestra vida. Pero la palabra de Dios dice, dos males ha cometido mi pueblo. Lo dejaron a él y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Figuras, mi hermano, naturales y sobrenaturales, encontramos a lo largo de la Biblia muchísimas, muchísimas. Cuando usted ve la palabra de Dios y ve el ungimiento que Dios hace, o que, por ejemplo, de la manera que fue ungido David, cuando Samuel fue a la casa de Isaí de Belén, y dice que fue a la casa a compartir con ellos y a ungir al próximo rey, en el cual no estaba dentro de los planes de la familia, pero Dios le dijo que no estaba entre ellos, lo mandaron a llamar, dice que fue ungido. ¿De qué manera? ¿De qué manera fue ungido David? Se le derramó un cuerno de aceite. Eso habla de una relación sobrenatural. Eso está hablando de que el instrumento fue algo sobrenatural. Pero también se utilizaba una forma de ungimiento y se utilizaba la palabra, y el instrumento es la redoma. ¿Cuánto lo han leído en la palabra del Señor? Pero la redoma tenía varias figuras. Una de ellas podía ser un envase de cerámica o de barro cocido, pero también era de cuero, en el cual tenía como una especie de cierre que se utilizaba también para transportar aceite.
Pero cuando Dios habla de levantar reyes, cuando Dios habla de levantar ungidos, cuando Dios habla, siempre utiliza la forma y el ungimiento y la forma sobrenatural. El cuerno de aceite fue derramado sobre David. Cuando habla de ungimiento natural de los hombres que fueron elegidos por los hombres, se usaba de redoma. Algo natural o creado por el hombre, que también tenía una figura de ungimiento, pero ya era por un precepto, por una idea natural de un hombre. No estaba la mano involucrada de Dios. Así fue cuando el pueblo de Dios le pidió rey. Estaban desechando a Dios la guía, estaban desechando de Dios el gobierno y querían rey. Y Dios les dijo, pero ojo que el rey los va a subyugar. Ojo que ese gobierno, ese tipo de gobierno va a poner el pie sobre ustedes. Ese gobierno los va a utilizar. Pero ellos ¿qué siguieron diciendo? No, queremos rey. Porque todos tienen rey, yo quiero rey. Eso fue lo que decía Israel. Y le gritaban a los profetas y le decían, nosotros queremos ser como todos los demás. Y no se daban cuenta que no eran como todos los demás. Y ahí viene el hecho de que usted y yo no somos como todos los demás. Usted es pueblo adquirido, dice la palabra de Dios en las cartas de Pedro. Somos pueblo adquirido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio. Y me falta una, siempre me falta una. Linaje escogido, ahí está. No sé el orden, no me acuerdo el orden. Linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios y nación santa. Eso es usted y eso soy yo. Pero cuando queremos ser del común denominador, Dios dice, ojo que lo que está fuera de esos parámetros te va a subyugar, te va a empobrecer, te va a esclavizar. Pero el hombre, ¿qué hace? No, pero yo quiero ser igual que todos. Israel le dijo, queremos ser como todos los pueblos. Y Dios le permitió tener rey. Y fue Saúl su primer rey. La historia, cuando usted lee la historia de la palabra de Dios, vemos que hoy por hoy lo que estamos pasando y atravesando, todo tiene que ver con algo. Lo dejaron a Dios. Dejaron a Dios de lado. Y empezaron a sostenerse por sus propios medios. Empezaron a sostenerse por su propia forma y capacidad. Y hoy en pleno siglo XXI, yo voy cerrando, en pleno siglo XXI, aunque usted y yo no creamos, todavía sigue en pie ciertas cosas y todavía siguen en nosotros mismos algunas circunstancias en el cual, aunque no lo veamos y no nos demos cuenta, son decisiones que nos dejan a Dios de lado y nos abastecemos de nuestras propias cisternas, de nuestro propio conocimiento, de nuestro propio hábitat que hemos creado, dejando de lado lo sobrenatural de Dios. Pero no nos damos cuenta de algo. Mire lo que dice el versículo. Porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Dios se pregunta a través del profeta Jeremías y dice, ¿es Israel siervo? ¿Es esclavo? ¿Por qué ha venido a ser presa? Dios diciéndole a ellos, ustedes no fueron creados para ser esclavos. No fueron creados para ser siervos. Ustedes no fueron creados para ser presa. Pero ustedes eligieron su caminar. Ustedes han elegido. Entonces todo tiene que ver con elecciones. Leí el otro día y escribía, o no sé con quién comentaba algo. Muchas veces de nuestra boca siempre ha salido el hecho de decir, todo lo que pasa es porque tiene un propósito. ¿Cuánto hemos dicho alguna vez eso? Es una verdad a medias, más allá que tenga que ver con muchas cosas. Pero no todo lo que pasa tiene que ver con el propósito. Aunque muchas veces pensemos y digamos, lo que me está pasando es porque el propósito de Dios está involucrado. Yo lo primero que tengo que entender y ver y buscar, si lo que me está pasando es producto de una mala decisión. Porque si yo no lo asemejo y si yo no le doy esa cuota de duda, es decir, lo que me está pasando no será por una mala determinación, una mala elección, una mala puerta que yo golpeé, o algo que estuve involucrado yo y no Dios.
Entonces, si ya estuve involucrado yo, ¿dónde lo pone usted a Dios entonces? ¿Dónde está Dios en ese propósito? No siempre lo que pasa tiene que ver con el propósito. Lo que pasa tiene que ver muchas veces con malas decisiones. Y tienen que ver con que mi fuente no fue Dios. Tiene que ver con que yo me abastecí, yo tomé información de que lo que yo creía que era correcto. Pero no siempre, mi hermano, lo bueno es correcto. No siempre lo bueno es correcto. Y usted y yo tenemos que ir siempre por lo correcto, por más que lo correcto confronte mi propia manera de creer y mi propia manera de ver las cosas. Dios nunca hizo cosas a través de Jesús. Jesús nunca se movió haciendo cosas buenas. Por eso Él dijo, cuando ese joven rico se le acercó y le dijo, maestro bueno, Él dice, yo no soy bueno. Yo no soy bueno, yo no tengo nada bueno para hacer. ¿Por qué lo dijo? No sé en dónde lo hablábamos vez pasada. Yo no soy bueno. ¿Por qué me llamas bueno? No hay ninguno bueno, solamente mi Padre. Porque el hacer lo bueno o hacer o practicar lo bueno tiene que ver con el hecho de estar bajo un dominio espiritual. Porque bueno viene de bondad, y bondad viene ¿de qué? De un fruto del Espíritu, que es sobrenatural. Nosotros lo llamamos bueno a decisiones que nosotros pensamos que están dentro de los parámetros naturales y normales. ¿Por qué? Porque lo medimos con otras cosas malas. Entonces decimos que nosotros hacemos ¿qué? Lo bueno. Pero ¿cuál es el parámetro? Lo malo. Ahora, cuando usted pone como parámetro lo correcto, que es la Biblia, la palabra, la revelación, y pone nuestras acciones buenas, quedamos en evidencia. Porque muchas veces lo bueno no es correcto. ¿Cuántos me van siguiendo? Ya se fue. ¿Se enojó? Muchas veces lo bueno no es correcto. Y usted y yo estamos mandados a hacer cosas correctas, no buenas. Y si hacemos cosas buenas que sean por el fruto del Espíritu, desea un accionar por el gobierno de lo espiritual en nuestra vida. Lo leíamos y lo compartíamos y lo aprendíamos estos días atrás. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? ¿Se acuerda? ¿Le sirve que hay que reforzar el conocimiento? ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Amor, paz, gozo, benignidad, templanza, bondad, paciencia, mansedumbre. Todo eso son frutos del Espíritu, no son acciones nuestras, no son acciones de conocimiento ni de educación, no son acciones que nosotros podamos hacer por nuestros propios medios. Dígale al que está al lado suyo, deja de pensar que eso es bueno. Porque ese pensamiento que nosotros tenemos que somos buenos, lo tenemos como medida y nuestro parámetro para medir mi bondad, por decir, o mi acto de bueno, ¿a quién pongo? Y porque no soy como aquel, por eso yo digo que yo soy bueno. ¿Y aquel cómo es? Y aquel es esto, aquello. Entonces, como yo no soy como aquel, entonces yo debo ser bueno. ¿O no es así? Pero no pasa por ahí. El pecado es pecado. Si yo robo una lapicera y aquel que está enfrente roba un banco, ¿quién es más bueno o quién es más malo? ¿O quién pecó más? Nadie quiere decir nada. ¿Quién pecó más? ¿Quién se va al infierno? Los dos. Porque no tiene que ver con el tamaño. No, pero pastor, ¿cómo va a medir el hecho? Pero fue una lapicera, la puedo devolver. Pero el otro si también lo puede devolver. El tema es que la pena será distinta. Entonces, como nosotros medimos bondad o lo bueno dentro, bajo esos parámetros, siempre estamos pensando que estamos haciendo cosas buenas. Pero somos llamados a hacer cosas correctas. Por eso Jesús dijo, yo no soy bueno.
Porque sobre Él no estaba la manifestación, mi hermano, como en nosotros debe estar la manifestación del Espíritu Santo realmente funcionando y operando. ¿Cuántos me van siguiendo? ¿Para qué? Para que nuestros actos sean basados en los frutos del Espíritu. Amor, gozo, paz, benignidad, templanza, gozo. Bueno, ya lo dije. Bondad y todo lo demás que usted sabe. Paciencia. Quedarse callado no quiere decir que tengamos paciencia. ¿O no? Muchas veces decimos, hay un pleito y me quedé callado. ¿Qué paciencia? No. Ahora, si yo al quedarme callado lo acompañé de otra cosa, y bueno, sí, ahí el Espíritu está trabajando en mí. Pero muchas veces nos quedamos callados y después, ¿para qué? Para que después venga una ametralladora de cosas. Pero necesitamos realmente hacer lo bueno de parte de Dios en nuestras vidas. Yo quiero en esta noche que cada uno de nosotros volvamos a poner siempre a Dios en el primer lugar. Es la única manera que nosotros tenemos de que lo que hagamos sea bendecido. Por eso Dios se pregunta y le manda al profeta a preguntarse: Israel es esclavo. ¿Es esclavo Israel? Se pregunta. ¿Es Israel siervo? ¿Es esclavo? ¿Por qué ha venido a ser presa? ¿Por qué hemos venido a ser presa en vez de ser quien está cazando? ¿Por qué están las cosas dadas vueltas? ¿Por qué las cosas no están como deberían estar? ¿Por qué perseguimos la bendición cuando dice Deuteronomio 28, dice que las bendiciones te alcanzarán? Caminamos al revés. Muchas veces caminamos al revés, tratamos de hacer cosas para que Dios nos bendiga. Ahora, cuando yo lo que tengo que hacer es vivir correctamente bajo los parámetros de Dios, y las bendiciones me alcanzarán. Si oyeres atentamente, 28:1 dice: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres y pusieres por obra todo lo que yo te prescribo hoy, entonces todas estas bendiciones te alcanzarán. Serás bendito en el campo, serás bendita en la ciudad, tu familia, tu hogar, la arteza de tu alacena, todos tendrá bendición. Y si usted lee el Deuteronomio 28, siempre lo repito, utiliza 13 versículos para describir la bendición. Solamente le hace falta a Dios 13 versículos. Pero del 14 en adelante habla: si no oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, y no hicieres, y no pusieres por obra todo lo que yo te prescribo hoy, son 54 versículos que Dios utiliza para describir lo que viene a nuestras vidas. Por eso dice, las cisternas, mi hermano, pueden sonar bonitas a nuestro oído, pueden sonar que son útiles, pero es un mal que, mi hermano, nos va comiendo por dentro. Cavar una cisterna no es inocente, para nada es inocente. Creernos que somos la fuente de nuestra propia información no es inocente. Pensar que soy la autoridad o pensar que soy la voz autorizada, mi hermano, no es inocente. No hay nada inocente en el reino. Mi fuente debe ser Dios. Debemos poner a Dios en el primer lugar. 2 males ha cometido mi pueblo. Yo le decía, yo cierro con esto, la palabra la utiliza en pocas oportunidades, la palabra mal, porque describe cosas realmente muy fuertes, con acontecimientos que tienen que ver con cosas venideras y que muchas veces no le prestamos atención. Eclesiastés capítulo 10 habla acerca de que el pueblo se movía haciendo y moviéndose de una manera equivocada. Mire, lo vamos a leer. Eclesiastés capítulo 10. ¿Lo tiene? Dice versículo 5, usted lea todo el capítulo 10, pero dice el versículo 5, dice: hay un mal que he visto debajo del sol a manera de error emanado del príncipe. La necedad está colocada en grandes alturas y los ricos están sentados en lugar bajo.
Vi siervos a caballo y príncipes que andaban como siervos en la tierra. Mire lo que produce el mal. Da vuelta a las cosas. Hay un mal que he visto debajo del sol, emanado de como error, pero el error viene de la autoridad, del príncipe. Ese error baja a la ciudad y a la humanidad, pero viene desde la autoridad. Vi siervos a caballo, o sea, ves sirvientes a caballo, y dice, y reyes, príncipes caminando al costado de pie. Están todo al revés. Y hoy por hoy, en el mundo, mi hermano, están las cosas al revés. Muchas veces en nuestra propia vida, mi hermano, ponemos realmente el carro delante del caballo. ¿Cuánto han sentido esa expresión? ¿Y el carro dónde va? Detrás del caballo. Necesitamos poner las prioridades donde tienen que estar. Necesitamos poner a Dios en el primer lugar en nuestra vida. Necesitamos que Dios sea el sustento de nuestra vida. ¿Para qué? Para que los males terminen. Para que podamos erradicar los males no solamente en el presente, sino ser hombres y mujeres capaces de entender, padres y madres capaces de entender que nuestra responsabilidad hacia lo que viene es dejarle el camino allanado. Nuestros hijos, nuestros nietos tendrán que, mi hermano, lidiar con sus propios problemas y decisiones, pero que no empiecen a lidiar con cosas nuestras, con errores nuestros. Que no tengan que tropezar con piedras que yo lancé por el hecho de equivocarme. Por eso necesito prestar atención. Por eso decía, cuando habla de mal, está hablando de cosas que trascienden los tiempos. Trascienden los tiempos y las edades. No hay nada inocente en el reino. Todo, mi hermano, produce cosas. Y todo moviliza cosas en nuestra vida. Por eso cuando usted y yo ponemos a Dios nuevamente en el primer lugar y le damos el trono de nuestra vida, el trono de nuestro corazón a Dios, ¿cuántos creen que pueden pasar cosas? Pasan cosas extraordinarias. Lo de Dios comienza a funcionar y nuestra vida comienza, mi hermano, a funcionar bajo el diseño de Dios, y la bendición de Dios nos empieza a alcanzar. En todas nuestras áreas, la bendición de Dios te alcanzará. Cuando menos usted lo piense, cuando menos lo crea, cuando menos lo esté esperando, la bendición de Dios te alcanzará. Lo que tenga que pasar, pasará. Lo que tenga que llegar a tu vida, llegará. ¿Por qué? Porque pusiste a Dios en el primer lugar. Porque pusiste a Dios en el primer lugar. Dios es un Dios de orden y de bendición. Quiero que se ponga de pie y adórelo a Dios con sus palabras. Dios es un Dios bueno, en el cual nos da a cada uno de nosotros y nos habla y nos da oportunidades todos los días de revertir situaciones y de poner realmente a Dios en el lugar correcto. Adórelo a Dios y en esta última oración pídale a Dios: Señor, yo quiero romper esas cisternas que significan que yo metí mi mano dentro de mi propia vida y tú eres el único que tienes que sostener mi vida. Tú eres el dueño de mi vida. Adórelo al Señor y pídale a Dios que Él le dé la sabiduría necesaria.